¿Qué fue lo último que hicimos? ¿Se acuerdan? ¿O que nos hace falta más bien? El carrito. Y pues lo último que hicimos fue lo de, hiciste pues un JavaScript para, pues un script, perdón, para la autenticación, como para saber qué elementos mostrar, cuáles no mostrar, porque pues de eso dependía mucho, pues las interfaces que tenemos, como ya sea administrador, ya sea que está logueado o no. Entonces eso, la verdad, eso ayudó muchísimo. Y, también creo que pusiste el carrito como en un script aparte, porque ese se repetía en varias, como el elemento, como el modal, que lo separaste, creo, o sea, algo así. O dijiste que lo vas a hacer, no, no me acuerdo. Y, ya, igual creo que solo falta como hacer las interfaces de los elementos que uno va como agregando y eso. Y te quería preguntar, tú me habías dicho tú habías dicho la otra vez que usáramos como local storage, por ejemplo, para ir guardando como lo que uno va añadiendo, pero quería preguntarle si también es válido que, digamos que cada usuario pues en su como documento, en la base de datos, que si pudiese tener tipo un arreglo con los elementos que va como o sea, como que la compra que está haciendo actualmente y que cuando la envíe ya se borre porque ya se mandó esa compra actual. Entonces, porque estaba pensando que si tal vez se le iba la luz o algo así, entonces ya se borraba todo, ¿no? Pero, digamos, si eso quedaba como atado al usuario de una vez, entonces, pues, no sé si eso estaría bien o qué. Sí. Lo vamos a hacer de las dos formas. Ah, vale. Eh, Porque digamos que ambos tienen sus pro y sus contra. Entonces, pues para eso pues vamos a ver local storage, que no lo hemos visto en clase, ¿cierto? Y de todas formas también lo vamos a hacer guardándolo en la base de datos. ¿Vale? Y ahí la cuestión es que ya hasta ahora todo lo que hemos hecho en la base de datos, como que no depende mucho de quién es el que hace las cosas, ¿cierto? Solamente como que la parte de saber si le podemos mostrar la interfaz administrativa o no. Eso es como lo único que depende, pero de resto, buscar los productos, ver el detalle, filtrar las cosas, eso no depende de quién es el usuario que lo está haciendo, ¿cierto? Básicamente cualquier persona, así ni siquiera esté logueado, lo puede hacer. ¿Vale? Entonces ahorita que ya hagamos algo que depende del usuario que lo está haciendo, entonces pues tenemos que ver como otras cositas de autenticación relacionadas con la base de datos. Y pues lo que les digo, vamos a hacerlo también con local storage para que veamos pues como cuáles serían las ventajas de cada uno. ¿Listo? Entonces sí, vamos a ver si hoy, ahorita alcanzamos a hacer ambos, de pronto no. Entonces vamos a ver. ¿Saben qué es local storage? ¿No lo he escuchado? Bueno, local storage es una función, o más bien, un API para guardar información de manera local. ¿Ya saben qué significa un API? ¿API qué significa? ¿Tampoco? No. Cuando yo les digo que es un API, no me refiero. Uno muchas veces cuando escucha API, pues se piensa directamente, bueno, no, en algo así como un servicio, como Firebase, o de pronto como el API de, yo qué sé, YouTube o algo así. Pero un API significa Application Programming Interface. Entonces, básicamente un API es cualquier cosa que me permita programar hacia una aplicación como particular. Entonces, cuando hablamos de un API que permite como guardar cosas en un contenido local, pues significa que simplemente en los navegadores hay como un objeto que va a tener ciertas funciones con las que yo me puedo comunicar con esa memoria local. Ya eso es a lo que me refiero. Y el local storage
es algo que viene por defecto en los navegadores modernos. Es un objeto que ustedes pueden acceder escribiendo local storage. Este es local storage. ¿Listo? ¿Qué me permite local storage? Bueno, ustedes saben que si uno hace una variable, digamos variable x es igual a 10, luego podemos decirle, pues, qué es x, y él nos responde que x es 10, ¿cierto? Está definido, ¿cierto? Yo defino que x es 10, y pues x, si le pregunto qué es, pues me dice que es 10, normal. Cuando yo defino una variable, esto queda en la memoria RAM, ¿cierto? Esto es volátil. Quiere decir que si en algún momento yo recargo la página o cierro el navegador o algo pasa, esto se va, ¿cierto? Si yo aquí recargo y yo le vuelvo a preguntar qué es X, él me va a decir que no tiene ni idea, X no existe. ¿Sí? ¿Eso es claro para ustedes? ¿La memoria volátil o no? Que es lo mismo que nos pasa con todas las variables que hemos definido hasta ahora. Todo lo que nosotros definimos solamente existe porque cuando llegamos a una página, él carga el JavaScript y lo ejecuta. Y entonces ahí quedan todas esas variables cargadas en la memoria RAM. Pero en el momento en el que yo recargo, me voy a otra página o algo pasa con el navegador, todo eso se pierde. Si yo las quiero volver a tener, pues tengo que volverlas a cargar. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Pues porque esto lo tenemos cargado en los HTMLs. Sí, pero es importante saber que si yo guardo algo en una variable, va a conservar su valor mientras esa página pues, no le pase nada, no se recargue ni nada. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Yep. Eso es lo mismo que nos pasaba en Java cuando hablamos de como variables en tiempo de ejecución, ¿cierto? Una variable toma su valor mientras se está ejecutando, pero apenas se deja de ejecutar, pues se pierde. Y imagino que ustedes saben que la RAM, pues siendo una memoria volátil, solamente mantiene su valor mientras tenga energía. En el momento también en el que el computador se apaga, todo eso se borra automáticamente. ¿Cierto? Bueno, el local storage nos da la posibilidad de guardar algo de forma más, menos volátil, pues, o más, ¿cuál sería la palabra? Más segura. Bueno, no, segura no es la palabra. Con más vida, pues. ¿Listo? Vamos a ver si ahorita me acuerdo de qué palabra sería mejor para describir eso, pero lo que quiere decir es que yo puedo utilizar local storage para guardar algo ya como en el disco duro. No me da muchas posibilidades. El máximo que uno puede guardar en el local storage, si no estoy mal, es como de 1.2 megas, o sea, es muy poco, pero pues obviamente está hecho es para guardar datos, no para guardar como nada muy, muy pesado. ¿Vale? Y solamente me deja guardar strings. Entonces, si quisiéramos guardar objetos, pues lo podemos hacer, solo que nos toca hacer una transformación. ¿Vale? Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Súper sencillo. Local storage, punto, y tiene unos cuantos métodos. Por ejemplo, tiene set, no sé por qué no me está autocompletando. Bueno, tiene uno que es set item, que recibe dos strings. El primer string es la llave, así como el nombre que le voy a dar a esa variable. Y el segundo string, pues ya es el valor que quiero que guarde. ¿Listo? Todo esto, si ustedes se meten acá en Application, lo pueden ver. Voy a borrar todo esto que tenía de otra aplicación. Ustedes se meten acá en Application. Por acá a la izquierda van a encontrar Storage. Aquí está el Local Storage. Y aquí van a estar guardadas como todas las llaves y valores que ustedes han guardado. Si ustedes estando aquí le dan Escape, él les abre la consola aquí abajo. Entonces podemos hacer esto y ver qué es lo que va pasando acá. Entonces, miren, le voy a dar Set Item, Test, y voy a poner 10. ¿Listo? Entonces miren que aquí quedó test y 10.
¿vale? ¿Qué tiene esto de especial? Que si yo recargo, si yo cierro, si yo apago mi computador y lo vuelvo a prender, este valor se va a mantener. Miren que ahí sigue test 10. Y yo en cualquier momento puedo decirle local storage.get item. ¿Sí? Ahorita usamos set item con dos valores, llave y valor, con dos parámetros, ¿cierto? Llave y valor. Ahora vamos a usar get item, que solo recibe un parámetro, que es la llave. Si yo le pregunto por qué dice en test, él me va a responder que dice 10. ¿Listo? Y recuerden que todos siempre van a ser strings. Por eso aquí dice 10 como string. ¿Listo? Esto, de nuevo, miren. Cerré el navegador completamente. Lo vuelvo a abrir. Y le vuelvo a preguntar por el item test y él me va a decir que sigue siendo 10. ¿Listo? ¿Tiene sentido esto? Sí. Bueno, el local storage me va a permitir guardar información y esa información se va a compartir en todo el dominio. O sea, si nosotros ya tuviéramos esto en GitHub, por ejemplo, de pronto puede haber como, ¿cuál sería la palabra? Como, como que se van a pisar los talones de alguna forma algunos proyectos, porque todos los proyectos quedan bajo el mismo dominio. Y recuerden que en GitHub todo queda como el nombre de usuario, .github.io. Entonces el local storage se compartiría básicamente entre todos los proyectos. ¿Ya? Eso usualmente no es tanto problema, pues porque muchas veces uno tiene pues cada proyecto en su propio dominio, pero en algo como en GitHub podría traer problemas. Y lo que quiere decir también es que puede ser un poco inseguro, porque algo que yo estoy guardando en un sitio, yo lo voy a poder leer desde varias otras páginas, ¿cierto? Siempre desde el mismo dominio, pero lo puedo leer en varias páginas. Es como una información más o menos global. Si en algún momento yo pongo un script inseguro que logre como acceder al local storage y yo estoy guardando información privada en el local storage, pues puede ser robada. O sea, el local storage no debería ser usado para guardar información sensible. Pues, nunca debería guardar contraseñas, pues, o algo así en el local storage. ¿No? Bueno. Entonces, ya vimos, local storage.setItem, ¿cierto? El primer valor es la llave, o sea, como el nombre de la variable. Le puedo poner otra variable y que esta diga hola. Entonces ahí ya queda guardado, ¿cierto? Y el getItem me permite es llamar o pedir el valor de una variable. Si yo aquí llegara a poner algo que no existe, me va a responder con nulo. Está diciendo que esto no existe. ¿Vale? Entonces también muy importante cuando estemos trabajando con local storage, estar preparados para que la información no exista, porque en cualquier momento se puede borrar. El usuario puede borrar esto. Profe, pero ¿esto se guardaría para todo el mundo o sería como algo de cada usuario o algo así? No lo sé. A ver, ¿en qué estás pensando? Como que si se comparte. Sí, exacto. O sea, es que lo estoy pensando de pronto, pues no sé, algo como lo del carrito, digamos, que Ajá. cada usuario tiene un carrito diferente. ¿Pero qué te estás imaginando? Como que todo el mundo estuviera llenando el mismo carrito, algo así. Sí, algo así. Entonces aquí es muy importante que recuerden que esto es local, ¿cierto? Pero se llama local storage. Si es local, significa que pues, es local del navegador. Incluso es local de la página. Entonces es imposible que se comparta. O sea, cuando yo entro acá, en mi navegador hay un local storage para esta página. Pero cuando otro usuario, incluso cuando yo mismo abro otro navegador o cuando abro esto en una pestaña incógnita,
ese local storage no se está compartiendo. ¿Ya? Miren, aquí el local storage está vacío. Si yo aquí intentara preguntarle a ver, local storage.get item, perdón, test, miren que aquí es nulo. Entonces siempre tenemos que recordar que el local storage pues es local, o sea, no se va a compartir, es únicamente para la persona que lo está viendo. ¿Ya? Entonces, si yo en este momento guardo algo local, otra persona que vea mi misma página tiene su propio local storage. Entonces, si no ha guardado nada, pues eso está vacío. Y si guarda algo, pues son cosas independientes. ¿Ya? Nunca se va a compartir. ¿Vale? Ok, ok. Entonces, por ejemplo, este nos podría servir para el carrito. Tiene ciertas ventajas. Creo que la mayor ventaja es que no necesita que uno haya iniciado sesión. Yo puedo ir guardando cosas en el carrito sin iniciar sesión, sin haberme registrado, y las vamos a ir guardando y no va a haber ningún problema. Y simplemente ya en el momento en el que yo quiero ir al checkout o en el momento en el que inicio sesión, pues nada, el local storage va a seguir allí. Entonces, como que no importa en qué momento yo inicie sesión o me registre, igual el local storage se mantiene. Entonces hay como más o menos una experiencia ahí sin ese punto de quiebre. Ya no es como que el local storage se vaya a vaciar automáticamente. Entonces yo puedo llenar el carrito, luego iniciar sesión, poner un par de productos más y luego hacer el checkout y todo debería funcionar bien. No se va a perder. O sea, si yo cierro el navegador, pues no le va a pasar nada a mi carrito, se va a mantener. Se podría eliminar. Cuando ustedes eliminan datos de navegación, ¿alguna vez lo han hecho? Es que está eso. Clear Browsing Data. Aquí ustedes pueden, no recuerdo dónde es que está, pero alguno de estos, si no estoy mal, es como este cookies, también elimina el local storage. Entonces, por ejemplo, si en algún momento el usuario hace esto, pues va a eliminar esa información que está ahí. ¿Vale? Ese sería como un problema. ¿Qué otro problema será que podríamos tener? Si yo registro muchos, o sea, si yo inicio sesión y cierro sesión de muchos usuarios en un mismo computador, pues ahí estoy compartiendo el mismo carrito, ¿no? Ahí sí estaría compartiéndolo. Ahí, claro, ahí sí, pero tendría que ser pues el mismo computador y el mismo navegador, ¿no? Y una cosa Sí. muy fácil que podrían hacer es que simplemente cuando alguien cierra sesión, ustedes eliminan todo el local storage. Local storage tiene otro método que es, no sé por qué me está autocompletando, creo que es clear, que lo que hace es eliminar todo, ¿sí vieron? Es algo que uno hace usualmente. Si uno está guardando cosas en el local storage para el usuario, cuando cierra sesión, lo borra todo. Justamente como para que no vaya a pasar eso que decís. Que de todas formas, pues no debería ser un caso tan... No, pues usualmente uno tiene su computador personal ya. Serían como casos un poquito más aislados, No, me parece. pues eso es como la prueba que vamos a hacer para la clase, ¿no? Sí, sí, pero por eso les digo que el clear igual es algo que uno hace por defecto cuando cierra sesión. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría pasar? ¿Ya? Pues que si uno no tiene cuidado con los nombres, puede sobreescribir variables. Podría ser, sí. Podría sobreescribir cosas. Sí. Pero digamos, eso es más que un error, pues simplemente es algo de tener cuidado. No es una limitación como tal. Pero ¿qué limitación podría tener el local storage? Por ejemplo, imagínense que ustedes entran a la tienda y empiezan a llenar el carrito. Y tienen la sesión iniciada y todo. Pero, yo que sé, algo pasa y tienen que salir y bueno, el hecho es que siguen haciendo las cosas en su celu. ¿Qué va a pasar?
Recuerden que el local storage es local del computador, del navegador. Eso solamente va a existir aquí. Si ustedes, así sea el mismo usuario, eso al local storage no le interesa, no tienen ni idea de que ustedes están autenticados o no en Firebase. Para el local storage eso es invisible. Si ustedes pasan al celular, por ejemplo, eso no se va a compartir. ¿Ya? Entonces, básicamente, el mismo usuario podría tener varios carritos que están totalmente fuera de sincronización. Entonces ahí sí vale la pena lo de el carrito en Firebase. Claro, por eso les digo que pues como que ambos tienen sus pros y sus contras. ¿Cuál sería un problema de Firebase? No, ahí no existe. No mentiras, no sé. Sí. Para Firebase, nosotros, para guardar las cosas allá, ya el usuario tuvo que haber iniciado sesión. No podemos guardar allá sin que haya iniciado sesión. Básicamente estaríamos guardando de forma anónima, que se puede hacer, lo que pasa es que requiere de una lógica mucho mayor. Pero se podría, tipo, que yo cada vez que agrego algo, lo voy subiendo a la base de datos. Y si lo elimino, pues lo voy eliminando. Y ya simplemente cuando va al checkout, limpio el carrito como current que tengo en mi usuario y ya. Total, eso está bien, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el problema? Que solamente puedo hacer eso si el usuario ya inició sesión. O sea, yo no puedo venir a la tienda, emocionarme y empezar a agregar cosas al carrito sin pasar por el proceso de iniciar sesión, o peor, si yo no tengo cuenta, pues hacer todo el proceso de registro. Que dependiendo pues del proyecto que estemos haciendo puede ser malo. Puede ser una fricción tan alta que simplemente el usuario diga, no, pues yo no me quiero registrar y se va. ¿Sí? Como que a veces uno necesita sacar más, como más contenido o ver más información antes de pasar por esa fricción del registro. ¿Ya? Como que a veces la gente se emociona, como que sería más chévere dejarlo listo, pues emociones y agregue cosas al carrito y ya si vas a hacer la compra, entonces ahí sí registrate. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, de nuevo, ambos tienen sus pros y sus contras y lo que pasa en la realidad es que uno combina ambos. ¿Ya? No lo vamos a hacer acá. Acá yo les pido que usen alguno de los dos. Si ustedes quieren, lo combinan. Pero pues yo les voy a mostrar ambos. ¿Vale? Y eso es lo que uno hace normalmente. Uno deja que las cosas pasen en el local storage si no hay sesión iniciada, pero si hay sesión iniciada, entonces ya yo no tengo que fiarme del local storage, sino que lo puedo hacer directamente en la base de datos. ¿Vale? Vale. ¿Sí? ¿Tiene sentido como ahí el juego entre los dos? Ok. ¿No? Bueno. Nosotros habíamos hecho una forma de cerrar sesión. Sí. Listo, entonces, ahí por ejemplo estábamos con un usuario que era administrador, ¿no? Seguramente cuando alguien es administrador, Nicolás estuvo agregando cosas a la misma base de datos. Uy, profe, sí, qué pena. Creo que estaba haciendo una prueba y se me olvidó cambiarla aquí, pero luego la cambié. No pasa nada, pero recuerden que como yo estoy subiendo esto con los datos de mi base de datos pues de prueba, si ustedes no cambian esto, van a estar escribiendo acá mismo, ¿no? Pues no pasa nada. Este usuario que habíamos hecho, por acá, es administrador. ¿Cierto? Si yo vuelvo a iniciar sesión con este, me muestra, por ejemplo, el botón de delete, que tiene sentido cuando uno es administrador. Pero tal vez no tendría sentido cuando uno es un usuario normal, ¿cierto? ¿Cierto? O simplemente si la persona no ha iniciado sesión. Vamos a hacerlo primero con local storage. ¿Vale? Entonces, lo que les quiero decir es que ese botón de agregar al carrito seguramente lo deberían ocultar cuando el usuario sea administrador, ¿cierto?
O si lo van a hacer únicamente con Firebase, solamente debería aparecer si la persona ya inició sesión, ¿no? ¿Sí me entienden esa parte? ¿Dónde era que habíamos puesto acá? Listo. Entonces acá voy a agregar un botón que me permita agregar las cosas al carrito. ¿Listo? Entonces simplemente aquí, así como agregué este botón delete para cuando alguien es administrado, vamos a agregar un add to cart. ¿Cierto? Y este botoncito es el que me debería permitir pues añadir las cosas al carrito. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí al darle clic a ese botón? Deberíamos tener como un objeto global que esté, no mentiras, un arreglo más bien, y que tenga, se le vamos como pusheando el, el ID del producto que le estamos dando al botón. Y ya después lo transformamos a JSON y lo vamos subiendo. ¿Por qué un arreglo? Pues pensé pues que en un arreglo porque pues para tener, pues porque ahí puedo literal a guardar pues muchos del mismo, es que no sé qué más guardar, o sea, solo guardaríamos como el ID del producto, ¿no? Bueno, es un arreglo porque un carrito puede tener varios productos, ¿cierto? Empezando por ahí. Sí, Obviamente, como que necesito algo que me permita guardar en una lista. Por eso es un arreglo. Y ahora, ¿qué vamos a guardar allí? Tenemos más o menos dos opciones. Podemos guardar solo el ID, pero si guardamos solo el ID, ¿qué significa eso? Es que tenemos que estar logueados. no porque es el El ID ID del del producto, producto. ¿no? No, sí, pero si no lo vamos a hacer con Firebase, pues luego no lo podríamos descargar, ¿no? O sea, si lo vamos a hacer con local storage, tendríamos que guardar más cosas para luego poder mostrar los productos sin tener que descargarlos. No, es así como estamos mostrando productos en este momento, sin estar con la sesión iniciada, sería lo mismo. O sea, ahí no cambia nada. Digamos que la diferencia es que si yo solo guardo los IDs, quiere decir que cuando vayamos a mostrar el carrito, yo tengo que pedirle a Firebase que me traiga la información de los productos con esos IDs. Pues nada, entonces sería bueno, un arreglo, pues objetos de, al menos pues la imagen, si no tiene pues el thumbnail, el nombre y el precio. Ajá. O podemos guardar ya como un objeto más completo con toda la información necesaria para mostrar. Como siempre, tiene sus pros y sus contras. ¿Qué problemas se podrían imaginar con alguno de los dos? ¿Sí me entienden la diferencia? O sea, una cosa es, a ver, hagamos aquí un pequeño ejemplo. Yo podría como tener un card que sea un arreglo, ¿cierto? Yo podría decirle como card.push y le agrego únicamente como el ID de un producto y el ID de otro producto. Entonces al final, cuando el usuario vaya a ver el carrito, pues yo no le... ¿De qué le sirve al usuario ver los IDs? Pues como de nada, ¿no? Yo lo que tendría que hacer es pedirle a Firebase que me traiga toda la información de los productos que tengan estos IDs y pintar esa información. Pero entonces tendríamos que hacer ese proceso de pedir información a Firebase. ¿Cierto? Sí. La otra sería, en vez de guardar IDs, le decimos que cada vez que el usuario le da agregar un producto al carrito, lo que hacemos es guardar un objeto. Y ese objeto ya podría contener todo lo necesario para pintar el carrito bien. ¿Qué necesita cada producto para pintarse bien en el carrito? Pues la imagen, Entonces ya guardaríamos es como la imagen. el nombre, el título y el precio. Bueno, ¿cierto? Un objeto con todas las cosas necesarias
Y cuando vayamos al carrito, pues no tenemos que pedirle a Firebase más información. Ya tenemos todo lo necesario para pintar bien el carrito. Esa sería la diferencia. Pero, ¿qué problemas podría haber? No, pues si tuviésemos que pedirle a Firebase, pues eso sería como procesos que podríamos evitar, que tal vez pues, puedan significar un esfuerzo. Claro, pues es... Y también, más que esfuerzo, digamos que si estamos usando un servicio como Firebase, pues nos van a cobrar más si podemos pasar la cuota más rápido, ¿no? Y si uno está pensando en que no quiere que le cobren, pues es posible evitar este tipo de escrituras. Claro. Serían como problemas con solo guardar el ID. ¿Qué ventajas podría tener o qué problemas podría haber con guardarlo como el objeto? ¿Qué se les ocurre? ¿Ninguna? Pues que el carrito solo sirve desde ese navegador de forma local y no desde el celular o desde otro lado donde se meta. Ok, lo que pasa es que esto no, digamos, si luego estuviéramos usando ya Firebase, también vamos a tener que tomar la misma decisión, porque incluso en Firebase vamos a o guardar el ID o guardar el objeto completo. Entonces, digamos, ignorando un poco esa limitante, ¿qué otra cosa podría pasar? Si solo guardamos, perdón, si guardamos ese el objeto completo. ¿Ya? No sé, pues que igual eso ya tiene solución, pero lo de, pues igual toca pasarlo a string. Eso, pues, es que no tengo ni idea. Bueno, ¿qué pasa si yo hoy agrego algo al carrito y hoy esta Úrsula vale 9.000 pesos? Entonces, y la idea es que acá en el carrito estaríamos guardando todo lo necesario. La imagen y el nombre y también el precio. Y esto vale hoy 9.015. Pero, bueno, esto ya se quedó guardado aquí y digamos que ya mañana entro al carrito y en el carrito se me muestra este precio y se calcula el total. Pero ¿qué pasa si hoy a medianoche le cambian el precio a esto? Si No, yo, pues estaría re feo, pues que si ya lo agregó con un precio, pues que se lo cambien, no sé. pues sí, es un poquito triste, pero bueno, no tiene que ser eso necesariamente, pero ¿qué pasa si ya mañana, digamos que no está en stock, ya lo dejamos de vender, ya vendimos el último y no hay más? No, Sí, claro, entonces no está sujeto a los cambios. exacto. En el momento en el que guardamos esto así, estamos como tomando un snapshot en ese momento, pero si luego hay algún cambio, no nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Y si, por ejemplo, en ninguna parte de mi flujo de checkout hacemos verificaciones contra la base de datos, puede que el usuario pague y luego le tengamos que decir, no, qué pena, es que ya no tenemos este, mientras que eso pudo haber sido algo que pasara automáticamente. ¿Sí me entienden ese lado? Sí. De nuevo, estas son cosas que no nos van a pasar en el scope del taller, pues porque es muy sencillo, pero en una página real, en una tienda real, hay una cantidad de verificaciones del stock, por ejemplo, de que si esto sigue estando disponible o no, si los precios cambiaron, pues por ejemplo eso simplemente se va a actualizar automáticamente. Si había, yo que sé, una promoción hoy, pero ya mañana no está la promoción, no, pues baila, ya el precio va a haber cambiado. Sí, sí, guardo por ejemplo el ID también y lo que hago es preguntar si el objeto que tengo actual corresponde a la base de datos. Pero no tengo que necesariamente traerme la información porque ya la tengo en el objeto. Bueno, entonces de nuevo, lo que usualmente pasa es una combinación de ambos. Guardar solo el ID introduce pues, lo que ustedes estaban diciendo, que es como un request adicional. Y ahí digamos que lo más complicado podría ser el tiempo, que si el usuario quiere ver el carrito se le va a demorar el 1 o 2 segundos más que demora en traer la información. Entonces, ¿qué se podría hacer? Guardar ambas cosas, o sea, guardar todo el objeto completo, incluyendo el ID, y cuando el usuario entra, pues ya tenemos la información para mostrarle algo, pero por detrás estamos llamando
la información nueva de la base de datos. Entonces, si algo llegara a cambiar, pues ya el usuario estaba viendo algo, entonces no ve una pantalla vacía. Y si algo cambia, pues hacemos el cambio. ¿Sí me entienden? Entonces guardaríamos el producto entero como para la previsualización o algo así. Exacto. Ya. Y el ID también, para por detrás hacer como el chequeo de que la información siga siendo la misma, o simplemente pues para actualizar con la información actualizada de la base de datos. ¿Vale? De nuevo, estos son como ya procesos un tris más complejos. No quiere decir que acá pues lo tengamos que hacer así, pero les cuento más o menos cómo pasaría en la realidad, ¿vale? Por ahora yo creo que es suficiente con que guardemos pues el objeto completo y usemos ese para pintar. ¿Vale? Entonces, resumiendo, pues lo que necesitamos es un arreglo. Y ese arreglo lo vamos a ir llenando con objetos, así como este. ¿Cierto? Con objetos que representen todo el producto. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Bueno. Ahí que entonces, ¿dónde entra local storage? No, pues como si en cada botón, pues cuando yo lo presiono, esa información pues la voy agregando ahí en local storage. Y local storage nos sirve para guardar la información, ¿cierto? Pero no quiere decir que solo debamos tener local storage. O sea, lo que uno tiene usualmente es una variable en memoria, una variable común y corriente, así como esta, que también está replicada en local storage. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener igual, digamos, una constante cart común y corriente, una regla. ¿Sí? Tenemos el carrito. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, acá vamos a agregar el event listener para este botón. Entonces, pongámosle aquí product cart button, por decirlo. Entonces, vamos a seleccionar esto. Cart button es igual a. ¿Se acuerdan que podemos hacer búsquedas? O sea, podemos hacer un query selector directamente dentro de algo. Porque ya tenemos un producto, que es el que creamos por acá. Podemos hacer un query selector dentro de este producto. Aquí no podríamos hacer un document.querySelector. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la búsqueda en todo el documento. Recuerden que este proceso, todo esto que estamos haciendo aquí, pasa por cada uno de estos productos, ¿no? Entonces, si hacemos un document.querySelector, cuando estemos dentro de este y hagamos esa búsqueda, él va a seleccionar, sí, este botón. Pero cuando estemos acá y hagamos un document.querySelector, también va a seleccionar este botón porque va a ser el primer botón de todo el documento que contenga el selector product cart button. ¿Ya? Recuerden que el document pues, quiere decir que está buscando en todo el documento. Entonces, básicamente, todos los botones realmente quedarían sin ser seleccionados y el único que serviría sería este. Hagamos la prueba un momento. Cart button add event listener, clic, y hagamos aquí simplemente un console log de no lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Porque me faltó un punto. Listo, entonces miren lo que pasa. Acá me puso hola 5 veces. ¿Sí vieron? Yo le envié una sola vez y él me imprimió 5 veces hola. Y si le doy clic a estos, miren que no pasa nada. ¿Sí ven? Cada vez que le doy clic a este, me imprime esos 5 veces. Por lo que les decía, como lo buscamos en el documento,
el primero que él encontró siempre fue este. Entonces, hizo el add event listener 5 veces para el mismo botón, que es este de acá. Entonces, en este caso no debemos buscar en el documento. Lo bueno es que el query selector funciona dentro de otros elementos. Entonces, como aquí tenemos el producto representa como todo este grupo, ¿cierto? Entonces podemos decirle que no busque el botón en todo el documento, sino que lo busque en el contexto en el que estamos, que es en el producto. ¿Ya? Entonces, en vez de document, le decimos es product. Entonces, dentro de este producto que acabamos de armar, busque el elemento que tenga la clase product card button. Entonces, ahora sí, cada producto va a quedar con un query selector de este botón, de su propio botón. Pues miren que si lo hacemos así, ahora sí este me dice hola una sola vez, y este también hola, y ya todos me quedan pues atados al que necesito. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta ahí? Sí. Y Profe, pues, qué pena. Yo dale. sí quería ver otra vez cómo declaraste el arreglo del carro. ¿Es como una constante? Sí, Ah, ok. Gracias. recuerden que siempre vamos a tratar de usar constantes, a menos que no podamos, a menos que necesitemos asignarle algo. Entonces, en ese caso usamos let, ¿no? Pero por defecto vamos a usar siempre constantes. Que tengamos esto así. Miren que esta función está dentro de la función del for each, ¿cierto? Y aquí dentro de esta función del for each tenemos el data. ¿Qué quiere decir? Que aquí dentro de la función del click podemos usar data. Entonces, cuando le demos clic, directamente ya sabemos cuáles son los datos del producto al que le dimos clic. ¿Sí? Ahí le di clic a este y me muestra toda la información de esa Úrsula. Si le damos clic a este de acá, nos muestra toda la información de ese. Y esto es justamente lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, básicamente, lo único que tendríamos que hacer acá es decirle car.push data. ¿Sí? Entonces, de esa forma, digamos que si agregamos este acá un par de veces y este acá, luego le preguntamos por car, pues va a tener pues todos los productos que agregue. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Dale. Digamos que yo el botón lo tengo dentro de la card y esa card la pusimos en un A con la referencia. Yo puedo, digamos, de alguna forma excluir ese botón del href del No. padre. No. Eso es lo mismo que nos había pasado. ¿Se acuerdan? Y pues no, eso simplemente es imposible, es una mala práctica. Lo que va a pasar es que siempre se van a ejecutar ambos. Yo podría hacer una hackeada por allí, pues, y decirle que si le di clic directamente al botón, entonces que ignore el evento de la, pero pues sería un machetazo. Posible, pues, en una última instancia, pero lo mejor es simplemente separar las cosas, que fue lo que hicimos acá. Dijimos que no, tal vez el A no debe incluir todo, sino que tiene un par de cosas afuera, que son los botones. ¿Vale? Ah, ok. Muchas veces lo que pasa también en las páginas es que hay varios sitios que necesitan enlazar al producto, pero hay botones por ahí metidos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el botón tuviera que estar dentro de todo esto? Pero, por ejemplo, acá, después de la imagen y antes del título. ¿Ahí qué haríamos? Ahí lo que se hace muchas veces es pues que el elemento padre no sea un A, sino tener varios A con el mismo href. Entonces tener una únicamente para la imagen con el href hacia allá, hacia el producto. Luego lo que yo necesito, digamos el botón, que quede por fuera del A. Y si luego necesito que el título también enlace hacia el producto, pues lo pongo en una diferente, o sea, en otro A, pero con el mismo href. ¿Sí? Lo importante es que el botón quede por fuera de cualquiera.
¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí estaríamos ya guardando en el carrito, entre comillas. O sea, lo estamos guardando en la constante esta, en el arreglo del carrito. Pero si yo aquí vengo y le pregunto por el carrito, pues me va a decir que está vacío. Porque aquí se recargó la página. ¿Cierto? Y como se recargó, pues el carrito vuelve a quedar con su valor inicial. Entonces, aquí es donde utilizaríamos el local storage para, aparte de guardarlo en la variable que es la que vamos a estar utilizando, también actualizamos el carrito en el local storage. ¿Sí? Yeah. Entonces, básicamente, cada vez que hagamos un cambio en el carrito, tenemos que actualizarlo en el local storage. Entonces, aquí le podemos decir local storage punto set item y recuerden que recibe dos cosas: la llave, ¿sí? Digamos cart, y el valor. Y el valor, recuerden que tiene que ser un string. Yo no puedo guardar otra cosa que no sea un string. Entonces, primero, las llaves, uno usualmente inventa por allí como una sintaxis para guardar las cosas en el local storage, como para no ir a tener esas como pisadas entre proyectos que puedan utilizar el mismo dominio, ¿ya? O por ejemplo, pues como digamos el local storage 5500 es el mismo que utilizan todos los proyectos que yo abra con el live server de prueba. Entonces, si ustedes están trabajando en varios al mismo tiempo, pues van a interferir. Entonces, uno muchas veces lo que hace es inventarse alguna cosa, como que, yo qué sé, store, cart. Entonces, todo lo que tenga que ver con esto, con este store que estamos haciendo, entonces le ponemos store _, por decir algo. Eso es inventado. Eso depende de ustedes. Si ustedes le quieren poner st- o lo que sea, no importa. Lo importante es que sean como, pues como conscientes de cuál es el que están utilizando y que no sea aquí st y luego para otra variable le ponga así store. ¿Vale? Simplemente es como una buena práctica que uno utiliza por ahí usualmente. ¿Vale? Entonces, digamos, store _cart. ¿Listo? Y ahí añadiríamos ese el arreglo como tal, ¿verdad? Aquí añadiríamos el arreglo, pero necesitamos de alguna forma transformar ese arreglo a un string porque local storage solo deja guardar strings. ¿Listo? Si nosotros intentáramos añadir aquí directamente cart, no recuerdo si sale un error o si él lo transforma automáticamente. Creo que lo transforma automáticamente. Vamos a ver. Entonces aquí voy a añadir algo y él lo transforma automáticamente, pero esa transformación es totalmente inútil. Es object. Esto no me dice nada. Object es lo que pasa cuando yo tomo cualquier objeto y le digo que lo transforme a un string. Entonces todos los objetos tienen toString. Entonces me dice object. Y eso es lo mismo con un objeto o con un arreglo. Me hizo quedar re mal. Aquí porque me dijo... Ah, no, miento. Porque en el arreglo lo que pasa es que me coge cada uno de los elementos y me lo transforma. Le hace pues el toString a cada uno de ellos. Entonces, como aquí teníamos uno solo, me dijo object. Pero si tuviéramos varios, entonces me dice object por cada uno de mis elementos del arreglo. Pero es totalmente inútil. Object no me dice qué es lo que tiene adentro ese objeto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que serializar esta información. No sé si se acuerdan por allá de serializar. ¿Sí vieron eso en qué es? En fundamentos en algoritmos. En ecosistema. En ecosistemas. JSON.stringify. Sí. Significa tomar una información que tiene pues un formato especial y transformarlo a otro formato que sea fácil de guardar, de enviar. ¿Vale? Eso lo podemos hacer con JSON.stringify y le pasamos
cuál es mi valor que queremos volver un string. ¿Sí? ¿Saben qué significa JSON? JavaScript Object Notation. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que tengo un objeto de JavaScript. Mi cart es un objeto. Es un arreglo, pero es que los arreglos también son objetos. ¿Vale? Y es un objeto válido. Es un objeto válido para JSON. ¿Qué quiere decir? Que es un objeto serializable. ¿Qué quiere decir? Que no tiene funciones. ¿Vale? Que lo único que guarda por dentro son, digamos, objetos con valores de tipo string, o de tipo número, de tipo booleano, pero él no va a ser capaz de serializarme cosas como funciones o clases, ¿vale? Eso es un JSON válido. Que esto es un JSON válido porque es simplemente los datos del producto. Yo le estoy diciendo que tengo un JSON y quiero que me lo convierta a un string. Y le paso, pues, cuál es el JSON que quiero que me convierta. Ya, cuál es el objeto, que sería cart. ¿Listo? Si hacemos esto, pues lo que estamos diciéndole es que primero empiece con el carrito vacío y que cada vez que yo le agregue un nuevo elemento al carrito, perdón, acá, cada vez que le agregue un nuevo elemento con todos los datos de ese producto, coja el carrito que estaba guardado en el local storage y lo reemplace, ¿no? Este set item, si ya había algo guardado, lo va a sobreescribir. Es que cada vez que yo le agregue uno nuevo, sobreescriba lo que estaba y me ponga el carrito completo. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el que estaba guardado, pero en el momento en el que yo agregue uno, se va a sobreescribir. Y eso es lo que queremos. Entonces ahora, miren que ahora sí lo guardo bien. Bien, tengo en el primer elemento, en el elemento con llave 0, está todo esto, el Úrsula, no sé qué. Y ahora le agrego también este Wang. Entonces, en el 0 igual quedó el que ya teníamos, Úrsula. Y además en el 1 ahora quedó este Wang. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta ahí? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Todo bien o voy muy rápido? Bueno. En este momento, entonces, si yo recargo, pues ya miren que el carrito se nos quedó ahí lleno. ¿Sí? Pero, ¿qué problema hay aquí? Profe, una preguntita. ¿Vos ahí estás imprimiendo el objeto o el JSON? Aquí esto que estoy mostrando acá, Ajá, sí. pues realmente no estoy imprimiendo, sino que estoy aquí dentro de la pestañita de Application, que me permite ver el Local Storage. Entonces aquí yo simplemente tengo seleccionada la llave Store Card. Ah, ok. Pero si fuéramos a imprimirlo, digamos local storage.getItem store card es lo que nos va a imprimir, es el JSON. Perdón, el string del JSON. Miren, esto es un string. ¿Sí ven que están dentro de comillas? ¿Qué problema hay en este momento? ¿Ninguno? Miren, ¿qué pasa si yo estoy aquí y ahora le agrego este? Quedó este solito. Ah, ya. Lo que debía pasar era que se lo agregara a lo que ya tenía. Pero como recargaste ahora está vacío el arreglo. Hasta ahora ya estamos guardando en el local storage, pero igual cada vez que yo recargo, el carrito vuelve a estar vacío. ¿Qué es lo que debería pasar entonces? Pues cargarlo desde el local storage en vez de crearlo, no. Entonces simplemente lo que nos hace falta es que cuando se carga, el valor inicial debería tomar el valor del local storage para que pueda seguirle agregando cosas en vez de como reiniciarlo cada vez. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es guardar en una constante
el valor de ese local storage. Entonces digamos cart from local storage. Entonces le decimos local storage.getItem. Usamos la misma llave, store cart. ¿Sí? Esta misma llave es la misma de acá, ¿no? Y recuerden que puede que no haya nada en el local storage, ¿no? Si es la primera vez que entramos, o si la persona se le borró el local storage por alguna razón, esto va a estar nulo. Entonces siempre tenemos que estar preparados, pues por si está nulo. Entonces, antes de hacer algo con este cart from ls, tenemos que preguntar si no es nulo. O sea, como que solo si existe, si hay un cart from local storage, solo en ese caso vamos a traer las cosas de allá. Si no, pues no. Si no, no hacemos nada y está bien que se quede con el cart vacío. ¿Listo? Entonces, si hay algo en el local storage, lo que le decimos es que cart va a ser igual a lo que venía de ese local storage. Que sería, así como acá hicimos el proceso de tomar un JSON, que es cart, y transformarlo a un string con la función stringify. Ahora acá necesitamos hacer el proceso inverso. Y es tomar un string y transformarlo pues a un JSON o al arreglo que necesitamos. ¿Listo? Sí. Entonces ese es con JSON.parse. ¿Sí? Vamos a parsear un string para convertirlo en un JSON. ¿Cuál es el string? Pues cart from ls. ¿Listo? Entonces, leemos el string y si existe, entonces le decimos al cart, que es este arreglo de acá, que está como constante, entonces va a fallar porque no podemos asignar. Entonces, tendríamos que cambiarlo a let. Entonces, le decimos que ahora el carrito es igual al JSON parseado de este string. ¿Listo? Entonces, de esta forma, miren que ahora en el local storage estaba Karina. Aquí ya tuvo que haberse cargado. ¿Cómo podríamos saberlo? Pues digámosle, preguntémosle qué hay en cart. Entonces ahora, aunque yo acabo de recargar la página, miren que aquí está ya el Karina. Le voy a recargar de nuevo. Y ahí sigue estando ese Karina. ¿Listo? Y se agregó uno nuevo. Va a agregar Isabela. Entonces miren que ahora sí se agregó. No me borró el que ya estaba, sino que se agregó. Y si volvemos a preguntar por el cart, ahí están las dos cosas. ¿Listo? Sí. Entonces, siempre que ustedes necesiten hacer este tipo de procesos con el local storage, o sea, guardar y cuando la página se vuelva a cargar, pues como traer lo que estaba guardado allá, seguramente van a tener que hacer algo parecido. Buscar el string y si ese string existe, hacer este parseo y sobreescribir el valor inicial. Y si no, pues se quedan con el valor inicial. ¿Listo? Este valor inicial es el que va a estar correcto, pues cuando sea la primera vez que yo entro a la página. ¿Vale? Es importante que hagan este if, esta condición, porque miren qué pasa. Si yo aquí borrara y yo aquí borrara esto y yo entro de nuevo, pues no pasa nada. ¿Sí? Que no falló ni nada. Esto sigue funcionando. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa si yo le quito la condición, borro el local storage y recargo? Tampoco pasó nada. Ah, bueno, no. Perdón, es que borré todo. Lo único que quería borrar era la condición. Perdón. Solo sin la condición, pero sí con lo otro, que es cart igual a json.parse. Listo, entonces de nuevo. Entonces borro acá y recargo. Entonces miren que, pues ahí ya va a haber un problema, porque le estoy intentando hacer un push a nulo. ¿Por qué a nulo? Porque aquí no venía nada
y venía nulo, y al hacerle el JSON.parse, pues el resultado fue nulo. Entonces le dije a cart que ahora es nulo. Entonces a un nulo no le puedo decir push. ¿Ya? Pues por eso es importante hacer siempre esta condición. Esto es lo que va a pasar cuando el usuario entre por primera vez o cuando se haya borrado el local storage por alguna razón. ¿Listo? Alejandro, ¿iba a decir algo? No, profe, ya. Bueno. Ahora, lo que deberíamos hacer con esto seguramente es, pues primero ir actualizando como el numerito por allá en el iconito del carrito, ¿cierto? Y como la notificación esta que siempre se muestra, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo lo podríamos hacer? ¿Sí me entienden a qué me refiero? Sí, como el que está, como cuántos productos como agregando ahí, tal. Pues nada, igual eso es como un elemento que es absoluto, ¿no? Que se pone arriba del carrito, del icono. Ujú. Y pues no sé, pues que el contenido que reciba sea como el end del arreglo que tenemos actualmente. Ajá. Pues digamos que, pues primero necesitaríamos el elemento como tal. Sí, Ese elemento usualmente está pues allá en la navegación. Entonces pongámoslo aquí como al lado de estos botones, ¿cierto? Seguramente va a ser una que nos va a permitir ir luego pues como ya al proceso del checkout. Entonces pongámosle un href de simplemente de numeral y pongámosle aquí, no lo sé, carrito, cart. Seguramente ustedes pues le tienen un iconito bien bonito. Voy a hacer un span. Y este span es en el que vamos a llenar el número, ¿no? Entonces este es el que va a decir 1 o 5, lo que sea. Y por defecto pues está ahí como vacío. Entonces este cart de acá. ¿Listo? Y lo que tendríamos que hacer seguramente es que cada vez que acá añadimos un producto, pues actualizamos lo que dice ese span. ¿Cierto? Entonces, bueno, acá también seguramente necesitamos es una clase como cart button. ¿Listo? Seguramente necesitamos seleccionar ese elemento. Cart button, document, query selector, cart button. Y acá, pues simplemente cada vez que se le agrega un nuevo elemento al carrito, le decimos cart button. Aquí recuerden que lo que vamos a actualizar, no es, el cart button es el A, ¿no? Todo esto. Entonces, si aquí actualizáramos lo que dice, estaríamos actualizando todo. Lo que necesitamos realmente es el span de adentro, ¿no? Entonces, tal vez acá lo que necesitamos no es seleccionar el cart button, sino el span que tiene adentro. Entonces, más bien cart button number, y acá le podemos poner una clase directamente al span, pero como es un elemento tan pequeño el cart button, adentro realmente no tiene nada, solamente tiene el texto y el span y no tiene nada más. Pues en ese caso podríamos simplemente hacer aquí un selector de esta forma, como que el span que está dentro de cart button. ¿Sí? Y sabemos que eso representa el cart button number. Entonces, más bien usamos cart button number punto inner text y le decimos que es igual a cart.length. ¿Listo? De esa forma, cuando yo agrego un elemento más, algo pasó. no pasa nada. Vamos a ver. Cart button y el span quedó así. ¿Qué pudo haber pasado? A ver, cart button number, document query selector, text, cart.length.
No tengo ni idea qué pasó. Cart, puto. Bueno, ¿será que no se está agregando? A ver, el local storage sí se está agregando. Entonces vamos a probar. Entonces podemos aquí hacer un console log de cart.length y también de cart.number para ver qué está pasando. Damos clic y aquí está el 7 y ahí está el span. Entonces no sé qué está pasando. ¿Qué más puede estar pasando? Inner. Ah, es que lo escribí mal. Es inner. Tenía una T en vez de una R. Dislexia. Entonces ahí sí me queda 9, 10, 11. ¿Listo? Ahí, por ejemplo, ya depende de ustedes cómo hacen la cuenta. Si yo agrego varias veces un producto, ¿eso cuenta como un producto diferente o no? Eso depende de ustedes. ¿Y qué nos haría falta? Que se muestre también al inicio, porque pues ahí solo se está mostrando cuando le das en el botón. Ahora, cuando recargo, pareciera que el carrito está vacío. Ujú. Pues, también seguramente esto mismo que hicimos acá, Dentro del if. también dentro del if. Si había algo en el local storage, pues también actualizamos ese número. Entonces miren que ahora si recargo, el carrito me dice que yo empiezo con 17, no con 0. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí. Bueno. Allí lo que quedaría, entonces, es que cuando le damos clic acá, nos debería mandar a la página del carrito, ¿no? Aquí también hay dos posibilidades, ¿se acuerdan que yo les había mencionado? Una es ir a una nueva página y la otra es como abrir un modalcito, un menú desplegable que me muestre como una previsualización del carrito también, ¿no? O ambas, pues, si están generosos. ¿Vale? Somos votados. Entonces, igual la que vamos a hacer es la de ir a la página, porque esa al final es como necesaria, que sería como el inicio del checkout. Entonces, Profe, y si uno quisiera hacerlo con el modo, sería igual que como se hace, pues todo, como el login, por ejemplo. sí, exactamente igual. Aquí, ¿qué es lo importante? Que ya tenemos la información. La información está guardada en cart. Entonces, lo que habría que hacer es simplemente iterar ese cart y mostrar cada cosa, más o menos lo que ya estamos haciendo aquí con esto que viene de de Firebase, perdón. Pero sería lo mismo, solo que con este cart. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos, si tuviéramos un cart.html, lo que haríamos acá sería mandar esto a cart.html. Y acá en el cart, pues, haríamos ya como la renderización de esa información. Entonces, vamos a hacerlo aquí rapidito. Obviamente esto seguro que está enmarcado dentro de toda la navegación, dentro de todo lo otro que ustedes ya tienen. Pero por allí va a haber algo que me permita ver la lista de los productos de mi carrito. Digamos, una sección con la clase de, yo qué sé, cart list, por decirlo. ¿Listo? Y vamos a necesitar también un script que tenga, que se llama, digamos, cart.js, como lo hemos creado. ¿Listo? ¿Qué deberíamos hacer entonces en este JS? Pues tenemos que crear el objeto que se visualiza, pues el de la lista, con información que tenemos en el local storage, o pues donde lo tengamos.
Ujú. Entonces pues ya pues sería pues crear el contenedor, luego modificar su inner HTML y luego pues añadírselo al contenedor, al que acabas de crear. ¿A qué? Sería un proceso muy parecido al que hicimos por allá con el producto. Y recuerden que yo siempre les recomiendo que primero hagan esa parte de la diagramación acá, sin JavaScript, ¿no? Para que sea como más rápido. Entonces lo que dice Daniel es que obviamente nos tocaría construir el carrito, perdón, el elemento producto que ya está en el carrito. ¿Sí? Podríamos decir que ahora lo vamos a mostrar igual. O sea, que sea como esta misma tarjetica. Muchas veces lo muestran es como en una lista, ¿cierto? Como más bien en una Sí, distribución más sí, sí. horizontal. Pero pues, aquí para el ejemplo, La pereza. la pereza, exacto. Mentira, no es pereza, pues para que nos rinda. Simplemente voy a reutilizar esto mismo. ¿Vale? Al final lo que tenemos que hacer es algo muy parecido a esto. De nuevo, lo que cambia es seguramente la distribución, porque usualmente en el carrito las cosas se muestran algo diferente. Aparte que tienen las interacciones de agregar otro de estos o eliminar ese producto, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es simplemente reutilizar este de acá. Y lo que necesitaríamos sería construir esto partiendo desde la lista que viene del local storage, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos es más bien este for each de acá adentro, ¿cierto? Aquí vendría el carrito. El carrito lo necesitamos traer del local storage. Entonces sería más o menos esto mismo que ya tenemos acá. ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí no necesitamos este cart button number, pero sí necesitamos estas otras cosas. Como que tenemos un carrito que viene vacío y parseamos esa información del local storage. Si esto lo copiamos y lo pegamos, realmente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Cómo así? Pues esto lo copié y lo pegué. Sí. Entonces, tal vez deberías estar como Ah, ya, en general, algo así. en general, ¿cierto? Ujú. Entonces, pongámoslo de una vez en general. Tal vez es que esto no debe estar aquí. Esto no debe estar aquí. Sino que debe estar es en general. Entonces, vamos para allá. General. Y lo ponemos aquí, junto con las cosas que sabemos que vamos a necesitar en varias páginas. Aquí vamos a tener un problema, y es que este cart button number no va a existir en todos lados. Pero, ¿qué podemos hacer? Nada, pasárselo. No, simplemente que solo si existe, si cart button number existe, le agregamos ese inner text. Si no, pues no hacemos nada porque no existe. Estamos en una página que no tiene este cart button. ¿Vale? Pero el carrito sí lo dejamos ahí ya puesto entre mis variables. Eso quiere decir que acá en Store lo vamos a poder usar. Y en Store debería seguir funcionando. Entonces miren que dice 19 y sigue funcionando. Y cuando nos vayamos al carrito, pues si queremos tener acceso a ese cart, quiere decir que acá también tenemos que agregar el general antes del cart. Entonces ahí ya tendríamos acceso. ¿Listo? Y acá, entonces diríamos que es más bien cart.forEach. Aquí tenemos el documento, los datos. Este ya es el que venía guardado en el local storage. O sea que aquí no tenemos que hacer este doc.data ni nada, sino simplemente, podemos simplemente cambiarle el nombre por data. Y podemos borrar esto. Digamos que acá podemos hacerlo de la misma forma. Borremos estos botones. List, aquí no tenemos list. Entonces, aquí es este cart list, ¿no? Entonces, const list es igual a document query selector cart list y quitemos esto. Entonces, de nuevo, reutilizamos la diagramación, ¿vale? Y vamos a ver entonces cómo se ve.
Firebase no está definido y cart no está definido. Claro, como usas general, se toca Claro. también. Ajá, el general. Acá seguramente también vamos a necesitar cositas de Firebase, entonces nos Y toca la out. usar todo esto. ¿Y qué más hacer? User out state change is not defined. ¿Qué más me hace falta? Vamos a ver. ¿Qué será que me hace falta? General, store. ¿Será alguno de estos dos o qué? Ah, bueno, no. Ah, el out utils tenemos que ponerlo. Es el que hacía falta. Out utils. Y listo. Y aquí nos queda este error y debe ser porque estamos usando el documento en algún lado. Acá. ¿Dónde está? Ah, aquí, doc.id. Entonces, bueno, seguramente este no va a ser una. Quitémosle la. A ver. Pues no sé si las cosas desde el carrito uno puede navegar hacia el producto nuevo. Pleno. Aquí pues lo que nos hace falta también obviamente es el CSS. Styles, main CSS. ¿Y por qué no Creo que no le has funciona? dado la clase. Claro, porque como le quité la clase Ah. principal, que es product. Entonces pongámoslo acá. Product.classlist.add. Ahí está. Entonces, estos serían todos los productos que agregué el carrito. ¿Sí? Entonces acá también seguramente es donde, si no hay nada en el carrito, entonces le dicen pues que no tenemos nada en el carrito y lo mandan de nuevo a la tienda. O aquí es donde tendrían además la cuenta del total. Por ejemplo, ¿cómo podríamos contar el total? Podríamos tener por acá let total que inicia en 0 y simplemente cada vez que renderizamos uno nuevo, pues le decimos total más igual al data.price. Price, es cierto, sí. Y al final tendríamos que el total de esto es 1.732.000 de todo esto que hemos agregado. Seguramente este número pues lo muestran por ahí en algún sitio. Y de aquí pues inicia todo el proceso del checkout. ¿Vale? Vale. ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Puedes Eso mostrar un segundo en el cualquier botón momento de nos list? saca. Listo. ¿Vale? ¿Nada? ¿Todo bien? Oye, para eliminar uno de los productos del carrito sería... Sí se podría, sí. No, ya, Sí, creo claro. que ya me resolvió a mí, no, gracias. Se elimina el producto del carrito. El carrito, recuerden que es el que está en memoria, y luego se vuelve a hacer lo mismo que hacíamos cuando se agrega uno, que es actualizar todo el local storage con la nueva lista sin el carrito, sin el elemento que eliminaste. Bueno, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, esto en cualquier momento nos echa, entonces si cualquier duda, lo que necesiten, me escriben. Ya les voy a subir esto. Y el miércoles hacemos de nuevo el mismo proceso, pero ya con Firebase. ¿Vale? Ya luego ustedes pues deciden cuál es el que implementan o si implementan la combinación de ambos.